A ver. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, señores. Vamos a hablar sobre la aplicación de la metodología BIM en proyectos de inversión pública. El índice lo estoy colocando acá. Acá está. Vamos a hablar 6 puntos. La problemática, el marco legal que necesitamos para poder implementar BIM, el ciclo de inversión BIM comparado con el ciclo de inversión pública, la estrategia de implementación a una entidad pública o privada, los expedientes que estamos haciendo y el proyecto que he hecho con la empresa COSAPI, que también fue una entidad pública. ¿Ya? Vamos a tocar 6 puntos y espero que me presten atención en los 6. Vamos a empezar con la problemática. Un poco de esto antes de ingresar a explicar todo esto. Yo quiero que ustedes tengan en claro algunas palabras que voy a utilizar. Por ejemplo, BIM, BDC y LOT. Bueno, el BIM es un acrónimo de Building Information Modeling. Es una metodología que utiliza el modelamiento virtual para aplicarlo en el ciclo de vida de un proyecto de edificación. Entonces, yo voy a utilizar mucho la palabra BIM. Voy a mencionar también la palabra BDC, que es otra metodología. BDC es una metodología para gestionar proyectos de diseño y construcción, usando herramientas colaborativas. Entonces, algunos aplican el BDC, otros aplican el BIM, de acuerdo a la entidad o al tipo de contratación que tenga. Otro acrónimo que voy a usar también es el LOT, que es el Level of Detail, el nivel de detalle de modelamiento. Existen 5 modelos de detalle, que son el log 100, log 200, 300, 400 y 500. Hay un log muy especial que voy a mencionar, que es el log 350. Este log es el nivel de detalle que se usa para hacer expedientes. Entonces, teniendo estos 3 conceptos claros, voy a comenzar con la explicación de la implementación BIM a proyectos de obras públicas. La problemática que tenemos en el país en general es que no construimos al ritmo que deberíamos construir. Es decir, las brechas de infraestructura en los temas de agua, desagüe, carreteras, transporte, no tenemos la infraestructura que deberíamos tener comparado con otros países cercanos, Chile, Ecuador, Argentina. Entonces, tenemos esta imagen donde podemos observar que comparados con otros países como, bueno, la Alianza Pacífico, que está hecho por Chile, México, tenemos el tema de que el indicador de calidad de la infraestructura es muy bajo comparado con esta alianza. Entonces, no hacemos proyectos, y si lo hacemos mal. Acá también tengo otro indicador que indica que el país, cuando formula una inversión, lo ejecuta con un monto diferente al formulado. Este proyecto de inversión, por lo general, es sobrecosteado o subcosteado. Es muy caro o es muy barato. Esta es la actualidad que tenemos. La problemática es que no construimos como deberíamos construir. Y para eso también tenemos otra problemática, el antagonismo en la industria de la construcción, que se nota mucho más en las obras públicas. El que diseña, el equipo que diseña, no es el equipo que construye.
el que hace la licitación, que es el Estado, no forma parte de los equipos que diseñan y construyen. Los supervisan, obviamente sí, pero cuando hablamos de un equipo, un proyecto colaborativo, no podemos hablar con la cantidad de proyectos que se hacen. Todos los tipos de contrataciones no tienen contrato colaborativo aún. ¿Por qué? Porque no hay un marco legal. El tipo de contratación que tenemos actualmente, en su mayoría, es el Design Big Build, que es este tipo de contrato. El que diseña, el que construye y el cliente son personas o entidades distintas y no se trabaja colaborativamente como es el enfoque actual, los proyectos. Los panamericanos se hicieron con un proyecto de contrato colaborativo, IPD. Lo digo porque yo estuve en ese proyecto y vi cómo pudimos lograr el proyecto en un tiempo óptimo y cumpliendo la calidad que necesitaba el país. Entonces, en estos tiempos, el enfoque debería darse de la siguiente manera. Los tipos de contratación deberían alinearse a lo colaborativo, porque el BIM trabaja de esa manera. Entonces, teniendo estas problemáticas, se hizo un marco legal para poder combatir lo que le estoy mencionando, que voy a mencionar a continuación. El marco legal, de alguna manera, nos ayuda a poder invertir en el Estado para poder comprar licencias, adquirir personal. Este marco legal comenzó el año 2018, para empezar. Voy a hacer una pequeña línea de tiempo. Para poder nosotros implementar ahora en una entidad, en un ministerio, un gobierno regional, una municipalidad, debemos saber cómo nació esto, ¿no? El año 2018 tuvimos dos iniciativas en el marco legal. Tuvimos el decreto legislativo 1444, donde se hizo, acá está. En septiembre de 2018 se lanzó un decreto donde se puede implementar progresivamente el modelamiento digital en los proyectos de inversión pública. Progresivamente. Ya se mencionó por primera vez que se puede implementar el modelamiento digital en estos proyectos. Lanzo la fecha, más o menos esto se dio acorde cuando se acuerdan que el Congreso le dio facultades al Poder Ejecutivo para poder sacar unos decretos legislativos rápidos. Entonces, ahí se dio el primer punto. El segundo punto se dio en diciembre de 2018, cuando se definió quién va a hacer la implementación del BIM. ¿Quién lo hará? En este Decreto Supremo 284 se definió que lo va a hacer la Dirección General de la Programación Multianual de Inversiones, que es el MEF, que es la encargada de hacer esa programación, ¿no? El PMI. Entonces, es la que va a liderar a través de los otros ministerios para poder implementar. Entonces, tiene alguna lógica. El que tiene la inversión va a implementar. En paralelo a eso, la Videna, donde yo trabajaba, se desarrollaba. El proyecto, lo menciono porque al final este marco legal termina con una conclusión de la Videna. La Videna comenzó en enero de 2018 con el diseño y en mayo de 2019, 18 meses después, se terminó de entregar el proyecto. Todo con, de repente, no lo he mencionado, pero en la Videna se usó el BIM. Se usó el BIM y el BDC. Se usó el BIM para poder hacer los planos y se usó el BDC para poder colaborar con las empresas, con las distintas empresas que había en ese proyecto. Entonces, terminando los Panamericanos, comenzaron el año pasado, el 2019,
a darse otros decretos. ¿Cómo lo haremos? ¿A través de qué? Ya sabemos quién lo hará, ¿no? Ahora, ¿cómo lo haremos? En enero de 2019, particularmente el Ministerio de Vivienda lanzó unos primeros lineamientos BIM. Y a comparación de otras entidades que todavía estaban en cero, se puede decir, no habían avanzado, ellas ya tenían un avance. Por ser el Ministerio de Vivienda tiene profesionales que han tenido maestrías, han sido directores de proyectos y que ya pueden hacer directivas. Y en julio del 2019, el gabinete de Salvador Solar lanzó el plan de competitividad y producción para los próximos 10 años. ¿No? ¿A qué apuntamos al 2030? ¿Qué vamos a hacer como país en 2030? Entonces, el gabinete de Vizcarra, liderado por Salvador Solar, hizo este decreto supremo, el 237, donde lanzó varias directivas de competitividad y productividad en sistema educativo, sistema agrario, minero, y sobre todo, en la parte de la construcción mencionó el plan BIM. ¿Cómo lo haremos? El plan BIM estaba a cargo del MEF y lo hizo a través de 10 años. Progresivamente, el próximo año deberíamos tener expedientes hechos en BIM. Y por último, este plan se aprobó en diciembre de 2019, hace poco, hace 4 meses, 5 meses. Y ahí termina con esta parte. Aprueba implementar modelo digital usando el Lima 2019. Sacando las conclusiones del proyecto donde yo participé, el Estado ha aprobado este plan, tras un buen trabajo de lo que hicimos en la Videna, bajo el Decreto Supremo 289. En esta aprobación se muestran los criterios de la implementación BIM. Les sugiero que investiguen este decreto para que puedan observar literalmente qué es lo que menciono. Yo a partir de esta fecha, justo en esta fecha, yo ingresé a la Policía Nacional de Perú a coordinar los expedientes que están haciendo en BIM, para lo cual voy a explicar a continuación. En la actualidad, cada entidad debería sacar normativas estándar para cada proyecto. Todos los proyectos no son iguales, el BIM no es igual en todas las entidades, los que hacen colegios no hacen el mismo BIM que hacen los que hacen puertos, los que hacen carreteras y los que hacen hospitales, no tienen la misma forma de gestionar un proyecto y el BIM también debería ser particular. En la siguiente parte, ya hablando ya de la actualidad, voy a explicar la propuesta que vamos a implementar para poder sacar adelante los proyectos de inversión pública. Ustedes a la derecha pueden observar el ciclo BIM de un proyecto que se ve o que lo hemos explicado en sesiones del sector privado prácticamente, ¿no? Donde el sector privado domina, es el tema, disculpe, el tema BIM, ¿no? Ellos han sacado esta parte donde el BIM acompaña el ciclo de vida de un proyecto. El modelo va a acompañar desde el diseño, la construcción y la operación. Así dice. Entonces, comparado con el ciclo de inversión pública, nosotros tenemos un ciclo de la inversión, ¿no? Para todos los proyectos tenemos un ciclo de inversión. Ahí está. Primero está el programa multianual de inversiones, que es el MEF, ¿no? Acá está mi cursor. Luego pasa la formulación y evaluación, luego la ejecución de la inversión y luego el funcionamiento de la inversión, ¿no? Y luego se evalúa durante el horizonte de la inversión. Entonces hay cierta semejanza y el BIM
debería implementarse para empezar, como lo estamos haciendo en el expediente y la obra. Pero el BIM debería acompañar toda la inversión, hasta el funcionamiento, muy parecido como lo indica el ciclo de vida del BIM en el sector privado, ¿no? Donde el BIM debería acompañar todos los ciclos, ¿no?, del proyecto. Ahora, en la inversión, obviamente, en programación multinivel de inversiones no tenemos BIM, porque ahí solamente se diagnostica la inversión. El esfuerzo para hacer una inversión o para acabar un proyecto, dentro de las etapas que tenemos, que son 4, como mencioné, el programa multianual, la formulación, la ejecución y el funcionamiento, tiene estas características. La capacidad de influir el proyecto en las distintas áreas va a disminuir con el transcurrir del tiempo. Y el costo de los cambios que podemos hacer a través del tiempo van a aumentar. Estas partes que menciono acá abajo son equipos de trabajo. La formulación y evaluación está ejecutada por una unidad de formulación, ¿no? Unidad formuladora. Esta unidad formuladora está repartida a través de todo el país, de ministerios, de gobiernos regionales, la policía, el Poder Judicial, todos tienen unidades de formulación de proyectos y todos tienen unidades de ejecución, todas las entidades. Entonces, todos tienen esta característica. Entonces, si el costo de los cambios va aumentando, es porque la cantidad de data va aumentando. Los que manejan BIM de repente me podrían entender esta parte. Un proyecto se hace más pesado mientras avanza el tiempo. Mientras llegamos a la entrega del trabajo, la información es más completa. El nivel de detalle, el lot, va aumentando. Entonces, todos que vamos a trabajar en el Estado, en las distintas etapas, no podemos manejar un mismo BIM. El BIM de formulación y evaluación, que es hacer fichas o hacer un perfil, ese modelito pequeño, que ya habla del modelamiento porque habla del ciclo de vida de un proyecto, ese proyecto ya como arquitectura existe. La cantidad de niveles, la cantidad de personal que va a estar en ese ámbito, sea hospital, colegio o comisaría, es formulada en esta etapa. En la ejecución, obviamente el nivel de detalle aumenta a 350, y ya en el funcionamiento, después de la entrega de la obra, ya entregamos un modelo mucho más actualizado. Entonces, yo para hablar ahora de la experiencia que estoy viendo en la comisaría, voy a hablar sobre esta parte. Mi experiencia. Acá. En el expediente y la obra. En el funcionamiento todavía no se entregan estos proyectos. Para poder implementar BIM en una entidad, tenemos que tener pilares. Para entender lo que hace un momento he explicado, la entidad debería tener cierto capital, cierto estándar, tecnología y los procesos definidos. Esto puede aplicar para una entidad particular o estatal. El capital humano debería ser insertado en la entidad poco a poco. Los BIM manager o jefes BIM, los coordinadores BIM, los modeladores y los caístas modeladores ya tienen una cierta oferta que poder dar al país. Y esto podría implementarse poco a poco en la entidad. Entonces podemos decir que necesitamos contratar ese tipo de personal que ya viene capacitado, que ya viene
con conocimientos extras que vienen de obras, saben modelar, saben metrar, saben sacar láminas, saben implementarlo en empresas. Entonces, uno de los pilares para poder implementar en una entidad es contratar el personal y capacitar al tuyo. Otro pilar importante es que este personal desarrolle estándares, TDR, protocolos, responsabilidades. El que hace un TDR sobre un proyecto en específico, como un hospital, no lo va a hacer igual que el que hace un TDR para un colegio. Para poder implementar BIM, hay que tener en cuenta que el desarrollo del BIM es distinto en varios proyectos. ¿Se asemejan? Sí. ¿Tienen cierta particularidad en unas cosas? Sí. Los protocolos, la forma de construir, igual. Los que hacen carreteras usan otras herramientas. Aparte de Revit, de repente por ahí utilizan herramientas que son acorde a su industria. Entonces estos protocolos deben definir qué herramientas utilizar. El Ministerio de Transportes, por ejemplo, utiliza herramientas distintas a las de edificación. Civil 3D, InfraWorks. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y estos estándares ya se pueden apoyar en decretos que ya mencioné anteriormente. Otra entidad, otro pilar importante es la tecnología. Los equipos que deben estar instalados en la entidad deben ser igual o similar a lo que tenemos en el sector privado. Un modelador debe tener 2 pantallas, un iPad, una nube donde poder colgar sus modelos, ¿no? Una herramienta para poder hacer los clash detection, una sala o un auditorio para poder hacer las sesiones ICE. Entonces, este tipo de infraestructura debería tener la entidad implementada. Y por último, los procesos. Los procesos o la gestión de procesos. Para poder implementar en el Estado, debemos tener claro la gestión de la información. Los que manejamos temas de construcción, sabemos que en la construcción los procesos constructivos se respetan, porque hay protocolos, ¿no? ¿Qué protocolo debemos cumplir antes de encofrar una columna? Antes de hacer una cimentación. Entonces, en la práctica, en los expedientes, en la etapa antes de la obra, también hay procesos, pero ya no de construcción, sino de información, donde de repente los ingenieros civiles o arquitectos no estamos tan familiarizados. Entonces hay que hacer una gestión de procesos en cada entidad, en cada empresa, ver qué necesitamos para poder entregar un nuevo producto al cliente. Entonces, ¿qué gestión de procesos podría mejorar al proceso que tengo actualmente? Bueno, una gestión de procesos donde incorpore el modelo BIM que estamos hablando actualmente. Para poder explicar cómo se hace un expediente, voy a resumir que un expediente se hace en 3 partes: anteproyecto, planos y presupuesto. En ese orden. Primero probamos un anteproyecto, unos planos y luego un presupuesto. Obviamente que acá hay que adicionar memorias, cronogramas, ETs. Entonces, voy a hablar en términos generales. La gestión de procesos, tenemos que vigilar que estos 3 productos se entreguen acompañados de un modelo BIM. Entonces, para poder hacer un expediente en la entidad, debemos procurar que el anteproyecto se haga o se realice acompañado de una reunión ICE donde tengan como núcleo el modelo BIM. Por ejemplo, este proceso,
para poder entregar un anteproyecto, tenemos que hacer levantamiento topográfico, programación de arquitectura, estudio de mecánica de suelos, y también tenemos que entregar un plan de ejecución BIM para poder luego hacer este modelo anteproyecto, ¿no? Luego hay otros procesos anteriores, entrega del terreno, suscripción del contrato, ¿no? Este es mi primer producto, el anteproyecto. Obviamente el producto en sí son los planos de este modelo. El modelo es un medio que entrega los productos. Hay que tener claro que el modelo por sí solo no es el producto. Yo te doy un modelo para que construyas, sí, pero el producto del modelo es los planos. El anteproyecto está hecho por unas plantas y cortes, ¿no? De la programación arquitectónica, donde se hacen la cantidad de aulas, auditorios, la cantidad de ambientes que se necesita hacer en este proyecto, debe ser reflejada una lámina donde contenga toda la información nacida desde un modelo. Entonces, ¿por qué lo pongo de esta manera? Porque ya hay que hacer un tren de actividades. Yo entrego un anteproyecto en BIM y tú me debes dar un expediente completo en BIM y el de la obra me debe entregar una obra gestionada en BIM. Entonces, el BIM debe tener un camino que seguir. Entonces, mientras más nos alejemos de la obra, nos retrocedamos, más nos acerquemos al diagnóstico del proyecto, entonces podemos tomar mejores decisiones. Este es el anteproyecto. Para poder hacer el expediente necesitamos hacer los planos también. Entonces, este es otro flujograma, otra gestión de procesos para poder obtener los planos. En los proyectos donde me encuentro, el CAD no ha sido sacado del TDR. Los entregables o productos no tienen un plano CAD. Sí lo podría obtener a través de los modelos, sí, puedo hacer un plano CAD a través de la exportación del modelo, como ustedes podrían experimentar en la herramienta, se puede hacer eso. Pero todos los especialistas deberían entregar sus modelos, de los cuales mediante un integrador y una reunión de compatibilización deberían dar conformidad al modelo en este ciclo, ¿no? Todas las consultas o todas las ideas hechas por el arquitecto o coordinador de proyecto deberían pasar por una auscultación del modelo, tal que cuando termine estas reuniones y la entrega de los planos, nazca el modelo coordinado que se ha llevado bajo esta coordinación. Entonces, ya me aseguro que estos planos no nazcan de la nada, nazca de un ciclo ordenado de revisión de observaciones. Porque cuando hacemos expedientes, el que supervisa, en mi caso, yo doy un acta de conformidad de compatibilización. ¿Y cómo doy un acta de conformidad de compatibilización? Es porque tengo actas donde ha habido estas reuniones y tengo en presente que se ha tenido esta coordinación. Si no ocurre esto, yo puedo presumir que no se ha compatibilizado. ¿Cómo puedo asegurar que el contratista o la empresa me ha compatibilizado su proyecto? Ni siquiera cuando me entrega modelos BIM yo puedo decir que está compatibilizado. Necesitamos darle seguimiento a estas reuniones con el objetivo de que la calidad de esta entrega, que son los planos y las memorias, tengan un mejor resultado y la conformidad de la compatibilización en la acta sea aprobada a través y sustentada bajo estas actas de coordinación. El expediente se hace de la siguiente manera. O sea, no cambia mucho el tema porque por un lado tenemos los modeladores y coordinadores que están haciendo el proyecto en un área donde son aplicados directamente a la digitalización de las ideas del consultor, ¿no? Y por otra parte tenemos a los evaluadores, acá tenemos al arquitecto preocupado,
y el especialista más tranquilo, observando los planos, la calidad de los planos. Es una forma de hacerlos los expedientes. De repente el personal que ahora puede hacer expedientes o firmar un plano de un hospital tienen cierta categoría en su experiencia que de repente no maneja el BIM. O sea, no podría editar directamente los modelos. Podría hacerlo, pero no es tan común ver a un especialista de 50 años manejar BIM, ¿no? Y que tenga su colegiatura con la misma cantidad de años que les pide el TDR del proyecto. Entonces, a nivel de experiencia, lo que se maneja en el Estado es que un equipo modele y un equipo revise los planos impresos de estas personas que emiten los planos. Entonces, de esta manera vamos a aprobar el proyecto. Y obtenemos los planos de ingeniería, que son los planos de eléctricas, sanitarias, comunicaciones mecánicas, que se pueden obtener de modelo, claro que sí. Ingeniero, el acero, puedes modelar el acero, depende del plan de ejecución BIM. Cada entidad tiene un nivel de detalle. Yo, por ejemplo, si haría un hospital, ahorita yo estoy haciendo comisarías, pero si haría un hospital, no te pediría el acero para nada. Pero, por ejemplo, si estás haciendo algo un poco más pequeño, por ahí de repente te podría pedir cierto volumen o cierto ratio, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer las láminas en los panamericanos, en los expedientes que estoy haciendo, el acero no lo modelo, ¿no? Y no lo mando a modelar tampoco cuando soy revisor. Esta información es en 2D. Los planos que reviso y veo que los coordinadores BIM que me entregan sus proyectos tienen distintas formas de entregar. Uno trata de alinearlos, obviamente, pero sí, tiene razón. O sea, hay que saber revisar estos expedientes. No todas las personas piensan igual. No todas, como en AutoCAD, no todas las personas hacen los planos de la misma forma. Las personas que manejan el BIM tampoco tienen un estándar igual. Tienen parecido. Entonces, cuando reviso los modelos BIM, trato de verificar que todos los planos representan la idea del proyectista, ¿no? Más allá que todo el proyecto esté hecho en Revit. Para la parte de metrados y la parte de generación de presupuesto, cronogramas, cotizaciones, ETTs, el modelo ya forma parte de un acompañante para generar o contrastar este entregable. Para los planos, obviamente, era un medio para poder producir los planos. Ahora, porque manejan el mismo software. Ahora, con el presupuesto, yo sé que ustedes de repente por ahí han escuchado de herramientas que te hacen presupuestos con el 5D, me parece. Entonces, yo que he visto la generación de estos presupuestos, hasta ahora no encuentro una herramienta que me permita hacer todos los metrados del modelo. Entonces, para un tema profesional, lo que estamos haciendo es que el modelo sea un acompañante en esta etapa. Que los metrados sean comparados con los modelos y tengan un cierto contraste, ¿no? La cantidad de concreto, ladrillos y partidas principales. Pero que los metrados nazcan del modelo todavía no está haciéndose porque las especificaciones y, bueno, el sustento de estos metrados no se logra hacerlo interpretable con el modelo. Y del modelo no se puede tener todo. Así es que para uniformizar la entrega, o es todo o es nada. Entonces vamos a recibir el Excel o el metrado sustentado de manera tradicional, pero contrastado con el metrado del modelo. Ahora, si el modelo comienza a cambiar o el proyecto comienza a cambiar de acuerdo a un cambio por un cronograma, a un presupuesto, el modelo debería acoplarse a eso. Si me preguntan,
¿Quién manda, el modelo o el plano? Siempre ha habido ese tema, de repente en obra dicen, ¿pero qué manda? ¿Proyecto o plano? Obviamente, el tema contractual es el plano, porque hay un responsable legal, ¿no? Una colegiatura que lo respalda a ese plano. El modelo puede ser muy plástico, es muy plástico, hay que tener cuidado. Ya cuando el modelo forma una parte seria de este entregable, el modelo debe de ser el entregable en este caso, que es el expediente, los planos. Entonces, al momento de entregar el expediente a licitar, el modelo puede pasar revisión 1, revisión 2 y revisión 3. Este último modelo debería ser muy similar a los planos entregados. Y no al revés, no los planos deben parecerse al modelo. El modelo debe ser adecuado a los planos porque los planos han sido una entrega del modelo. Y si se ha desfasado o si ha habido cambios, es por un tema de coordinación, pero debía obedecer a los planos. Esta conclusión se la sustento a la entidad para ver que en esta etapa ya el modelo forma parte de un acompañante hacia al producto que es el expediente a licitar. Y luego esto viene la parte de obra. Antes de ir a la parte de obra vamos a hablar un poquito de los gastos generales del expediente. Cuando vamos a hacer el presupuesto, hay que dejar encaminado un poco la gestión de recursos que puede haber en la etapa de obra. Los gastos generales es donde se coloca cuánta participación de un ingeniero residente, sanitario, eléctrico, topógrafo va a tener en el ciclo de la obra, ¿no? La cantidad de tiempo que va a estar involucrado este elemento. Entonces, como ven acá está mi modelador RIM. Todos los que hacen expedientes ahora deberían poner esta información acá. Y si es posible, a ver, ahí está. El residente tiene una participación de 8 meses, que es un mes más del plan, que es 7 meses de la construcción de este proyecto, que era una comisaría de 3 niveles. El modelador BIM debería tener un acompañamiento constante en el proyecto, ¿no? No solamente parcial, porque de repente muchos contratistas piensan que solamente esa persona me va a ser útil en la etapa de compatibilización por los cambios que pueden haber al comienzo y luego ya. No, los que estamos en el Estado les vamos a asignar más tiempo a este elemento para que pueda entregar un modelo ASBIL, ¿no? La idea es complementar el ciclo de inversión, como había mencionado al comienzo, ¿no? Formulación, ejecución y funcionamiento. En la etapa de funcionamiento y en el acta de conformidad de obra, aparte de los planos, obviamente como entregamos un modelo y entregamos un plano, vamos a recibir un plano y un modelo. Entonces, ¿cómo me aseguro que en la parte de funcionamiento, cuando yo como cliente, yo como Estado, reciba un proyecto y sus planos, me hayan generado los cambios que han habido en obra, porque hay cambios en obra? Me voy a asegurar bajo este elemento que es el modelador BIM en obra. Disculpe, tóquenme. Ya, acá está, ¿no? Asegúrense que este elemento esté colocado acá, ¿no? Ya los costos del suelo, ustedes, mira, este es un ejemplo muy básico, pero este es para provincia. De repente pueden subirlo o aumentarlo, depende de ustedes. Vamos a seguir explicando ahora la entrega del expediente. El expediente tiene cierta particularidad. Miren acá. La línea roja es la cantidad de observaciones que yo obtuve mientras estuve en la coordinación de un expediente. Está aumentando, ¿no? Y eso es bueno. Diagnosticar la cantidad de observaciones o consultas es mejor. No piensen que es una mala gestión encontrar observaciones. Al contrario, si tú encuentras observaciones es porque estás haciendo un verdadero trabajo de revisar un proyecto. Te hablo de la perspectiva de revisor como cliente del Estado.
por la perspectiva del proyectista, a él le conviene tener menos observaciones. Yo como cliente me gustaría tener más observaciones, pero también me gustaría que esas observaciones sean liberadas para que el proyectista no tenga problemas en la entrega del proyecto. Entonces lo que se debe hacer es así, parecido como lo que podemos ver en el cuadro de coronavirus que menciona Vizcarra, hay que aplacar las incompatibilidades, ¿no? Mientras hay reuniones, mientras más cantidad de reuniones haya, ven la curva moradita y ven las barritas moraditas, que son los issues o las incompatibilidades abiertas. Cuando entregamos el expediente, yo tengo muy claro que las observaciones totales no han sido absueltas todas. La gran mayoría sí, pero yo voy a ser sincero que siempre se entrega un porcentaje mínimo de observaciones, que obviamente se entregan con la conformidad que en la parte de obra sea con el aporte de los constructores sea resuelto. Si tú no haces una buena gestión de la resolución de las incompatibilidades, si no usas BIM, te puede suceder lo que pasa con la curva naranja, que mientras tú encuentras más observaciones, las observaciones resueltas no van a ayudar y las observaciones abiertas van a entregarse. La idea es evitar esto, que entreguemos la cantidad de observaciones abiertas a la entrega de un proyecto. Teniendo esto, el modelo que se entrega también acá debe ser auditado. Cuando uno revisa un modelo BIM, yo tengo parámetros cómo hacerlo. Para empezar, yo reviso que todos los planos nazcan del modelo. Reviso que la cantidad de láminas que dice en su índice de láminas esté reflejado en mi navegador de proyectos, mi Project Browser, ¿no? Que no solamente las láminas de planta, las láminas de detalle, todos los editables nazcan del modelo. Como también la georreferenciación, que este proyecto esté georreferenciado para poder ubicarlo en el espacio. Para eso, yo puedo usar herramientas como la detección de coordenadas, donde puedo hacer clic en los vértices para observar las coordenadas. Por ejemplo, este requisito es lo que yo les pido a los coordinadores BIM que me entreguen en la edición de los proyectos, ¿no? Que lo entreguen georreferenciados. Y obviamente cosas adicionales como los niveles de detalles, las categorías, no pueden entregar sobrecimientos hechos con elementos dedicados a hacer vigas, ¿no? No pueden hacer losas con elementos de fundación. Entonces el proyecto, así como los planos, el modelo también lo audito, o sea, lo reviso, para que el coordinador BIM de la obra no tenga problemas en utilizar o tenga una fácil acceso y comprensión del proyecto. Y la aprobación del expediente corre también a cargo de los especialistas que también forman parte del equipo evaluador y generan su acta de conformidad y también pueden navegar en el proyecto. Se les entrega el modelo, ellos también pueden navegar mientras Naviworks o herramientas parecidas como RVisto y pueden darle la conformidad al expediente. Acá termina una buena parte del proyecto, que es el expediente a licitar. Y acá, como ustedes saben, hay una parte que no voy a hablar, que es la licitación. Ya en la licitación hay otras actividades que se hacen para poder captar al contratista. Cuando tenemos el contratista ya hecho, tenemos un problema adicional, que este contratista, lamentablemente por el tipo de contratación, es una empresa que de repente puede ser conocida, ¿no? Pero para temas de corrupción
no hay que tener mucho contacto con esas personas, ¿sí o no? No deberían ser nuestros conocidos. En las obras tenemos un tipo de problema que se suman a las incompatibilidades entregadas dentro del expediente, las pequeñas incompatibilidades, los siguientes parámetros. Los materiales, el tiempo. Los materiales que fueron hechos o cotizados en el expediente, muchas veces de repente no las usa el contratista, pretende cambiarlas, y el cronograma, obviamente, no es igual al cronograma del expediente. Muchas veces los cambian. Entonces, estos cambios originan que haya cambios en el proyecto. Consultas hacia los proyectistas que estaban en el proceso anterior. Estos cambios a los que manejamos BIM nos genera que el modelo BIM tenga cambios también. Y entonces, ¿cómo adapto la gestión del BIM anteriormente hecha en un expediente a la parte de obra? Primeramente, lo que tengo que habilitar eran las capacidades de implementar BIM en una empresa. En este caso, la contratista debe tener los pilares: tecnología, personal, lo que era estándares y procesos. Yo voy a hablar del proceso. ¿Ya? El estándar, el capital humano y las tecnologías, ya lo hablé anteriormente. Voy a hablar sobre los procesos. El proceso en obra va a ser el siguiente. El expediente al licitar, que ha sido ganado, en la parte de obra, yo voy a tener un modelador BIM, como ya puse en la parte de los gastos generales, que pueda gestionar la información. Y en esta etapa compatibiliza. Como ya dije, todo constructor cuando inicia un proyecto de inversión pública compatibiliza para tener claro con el Estado que si es que no llego a la meta es porque tengo problemas de ingeniería. Ahora, se supone que utilizando BIM no deberíamos tener este problema, pero por el tema tradicional vamos a seguir la misma etapa de revisar la compatibilización, porque el constructor tiene más experiencia en ejecutar que los proyectistas. Entonces, ellos tienen más ojo experto que los proyectistas. Entonces, ellos van a gestionar sus cambios o su trabajo a través de reuniones de compatibilización, gestión de herramientas, las planner, ¿no? Donde usan ForWick para poder hacer o liberar las restricciones de las actividades. Entonces, yo voy a explicar acá un estándar que tengo de la empresa COSAPI donde yo estaba trabajando, y según las reuniones de obra donde nosotros hacíamos entrenamiento de cada especialidad y el proceso constructivo, obteníamos un modelo de construcción que viene del modelo del expediente, ¿no? Entonces, el producto, ¿qué son? El producto son las láminas para construir. Láminas que ya han sido hechas, pero si en todo caso hay cambios, estos cambios también tienen que tener un proceso. ¿Y el producto qué son? Las láminas de instalación o de construcción. Si todo esto no está conforme, de acuerdo a la reunión o la gestión que tú utilices en obra, vamos a volver a hacer consultas al proyectista o a la entidad para que vuelva a revisar el expediente y vuelva a ingresar a la reunión de obra. Entonces, esta maquinita tiene que dar vuelta y entregar lo que son las láminas. Digo lámina de instalación porque no solamente hablo de construcción, sino hablo del MEP, de tuberías. Y en este caso, mayormente, el contratista utiliza subcontratistas para poder completar todo el trabajo. Y entonces, se sugiere que al contratista, al momento de incorporar empresas más pequeñas para ejecutar ciertos trabajos importantes y que estos trabajos tengan que ver con un modelo BIM, puedan ser trabajados bajo un lineamiento o un anexo que haga que estos subcontratistas instalen los trabajos, tuberías, ductos, drywall, pisos, de acuerdo a un modelo compatibilizado.
Para esto tendríamos que tener dentro de estos con subcontratistas un elemento BIM, un modelador BIM, alguien con la capacidad de poder gestionar o poder sacar información del proyecto. Yo sé que estas personas tienen mucho más experiencia que los contratistas. Los subcontratistas son mucho más expertos en esos elementos constructivos. Entonces, ellos de repente van a generar cambios adicionales que habíamos tenido en la etapa de compatibilización. Y otra vez, la curva de cambios. Esta curva de cambios se sigue mostrando en la parte de obra. Los cambios mostrados en un expediente en obra son similares, con la diferencia de que el contratista no tiene la total disponibilidad de hacer más cambios, porque obviamente le conviene entregar el proyecto lo más rápido posible, pero estos cambios obviamente tienen que ser vinculados a restricciones, liberar restricciones de construcción. Igual, como hay cambios, igual, de la misma manera, el modelo BIM, mediante las reuniones ICE, gestión ICE, o cambios del proyecto, tendríamos que aplanar y estas incompatibilidades ser resueltas y solamente dejar una mínima cantidad de incompatibilidades sin resolver para de repente estas dejarlas en campo, ¿no? Hay decisiones que ya como plano o como modelo BIM no llegamos a resolver y estas decisiones se toman in situ, ¿no? En campo, ¿no? Entonces, hasta ahí yo puedo generar mi gestión BIM. Ya obviamente hay cosas adicionales que en campo se logran y que se podrían perfeccionar a través de láminas de instalación. Láminas de instalación que son láminas hechas a base del modelo, que son mucho más precisas que los planos de diseño. Acá podemos ver unas láminas de HVAC, láminas de sanitarias, láminas de agua contra incendios, donde tenemos mucho más cotas o más información que una lámina normal, donde tenemos solamente planta. Ustedes me dejan, no me dejan mentir que cuando recibimos planos de sanitarias, agua contra incendios y HVAC, tenemos pocos cortes, ¿no? Tenemos pocos cortes porque solamente la entrega básica de estos planos en la parte de expediente mayormente son plantas y algunos cortes en detalle. Pero en obra necesitamos mucho más cortes. Esta información puede ser obtenida a través del modelo y este modelo puede ser compatibilizado, ¿no?, entre especialidades, tal que esta información sea congruente una lámina con otra, tal que al momento de instalar, por ejemplo, la bandeja, logremos que el modelo coordinado y lo entregado en obra sean igual. Todo lo que le estoy mostrando acá es en la parte de los panamericano donde estuve y que se logró a través de planos coordinados de instalación. Hasta ahí llega la gestión BIM. Ya hay decisión un poco más precisa que el modelo no logra y que obviamente las personas en campo, que son el maestro o el instalador de la especialidad, toman la decisión. Ahora, para el Estado, todavía no logramos construir estos proyectos porque el expediente nacen o están naciendo de 2019. Las obras deberían ejecutarse este año, pero por los problemas que estamos teniendo a nivel internacional, tal vez pueda prolongarse hasta el 2021. Pero no olviden que los proyectos que estamos haciendo en este caso, por ejemplo esta comisaría, ya está siendo entregada como expediente. Podemos observar en este caso que el modelo tiene todas las especialidades. Por un lado, ustedes pueden ver las observaciones que estoy dejando, bueno, serán unas 25 observaciones que básicamente son observaciones de modelado. Esas observaciones que pueden ver ahí, muchas son temas netamente de modelado que tengan que ver con elementos ocultos, algunas cosas que no se pueden mostrar, y obviamente hay muchas cosas que están resueltas. Entonces, así es la forma como entregamos los expedientes, y voy a hacer obviamente una exposición cuando termine de construir estos proyectos o supervisarlos a través de la Policía Nacional del Perú, y esto va a ser ya próximamente. Le digo un poco que estos problemas que vienen a través del coronavirus están un poco frenando lo que son estos expedientes,
Ya estaba por aprobar uno en este mes, lo he dejado ahí casi la entrega. Mi especialidad está aprobada como BIM, pero hay algunas especialidades que todavía faltaban dar el acta conformidad y justo vino el para, entonces vamos a ver a cómo llega esto a través del BIM, ¿no? El próximo año a ejecutarse, ¿no? Bueno, gracias, estoy disponible a las preguntas del caso. Voy a poner en este caso el chat. A ver, ¿dónde está el chat? Acá está. Bueno, tienen una pregunta, a ver, ¿me podían decir dónde está el chat? A ver, A ver, ingeniero, está, mira, al costado de los participantes, ¿dónde acá? en la parte inferior, o no sé en qué posición está su herramienta. Inferior. Sí, después del silenciar del video, luego viene seguridad, luego viene participantes, luego viene chatear. Acá dice New Chat. Usted está en... O sea, ¿qué le parece si una vez ya culminado con la conferencia, pasamos al foro de preguntas? Mejor, Ya, yo ya lo voy terminé, a... Silverio. Sí, mejor así. Yo lo voy a sacar todas las preguntas y yo le paso por por un Word. A ver, pero tienes el chat abierto, capaz pueda responder algo acá al voz. Sí, 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 claro, también hay, pero sería de preferencia una vez culminado, así Ya como está lo bien. hacemos acá. Sí, mejor. Sí, Ya, por favor. bueno. Hola, ¿qué tal? No te entendí. Puedes apagar tu...
Ya, ¿qué tal? Miren, acá tengo el proyecto. Cuando yo mencioné el tema de tecnología, procuré no mencionar un poco el tema del el entorno común de datos, porque todas las entidades no tienen la misma soporte de tecnología para poder implementar esto. Un entorno común de datos es una nube donde comparten la información. Por lo general, son herramientas como el BIM 360 o el Revisto, donde pueden colgarse estos proyectos. Por ejemplo, yo tengo acá este modelo. Y como mencioné en la conferencia, yo tenía observaciones que había entregado en el expediente mínimas. Por ejemplo, modificar la familia de mueble, ¿no? Obviamente es mobiliario. A ver, acá hay cosas, mover un poco para que salga la pared. O sea, hay elementos que de repente están modelados, pero a veces no se ven, ¿no? No se ve muy bien. Mira, parece parte de la pared, pero no, este elemento debería ser un poquito más a la derecha. Miren acá, también modelamos esto, miren. No lo vi tan necesario, pero el coordinador BIM lo podía hacer. Y bueno, ¿para qué negarme, no? Si una persona me ofrece más de lo que yo le pido, bienvenido sea, bienvenido sea. Acá tenemos, bueno, el detalle de los baños. Ok, miren, acá está. Voy a abrir un modelo, ¿ya? Mientras, para que ustedes puedan ver cómo los podría revisar. Por ejemplo, para revisar un expediente, por ejemplo, cuando tengo planos de detalle, cuando reviso un expediente, yo estoy consciente de que el modelo está siendo hecho con un nivel de detalle 350, pero los detalles ya aumentan con el tema de los planos. Los planos tienen un nivel de detalle avanzado donde se incorporan líneas, hatches, por ejemplo, ese detalle típico de la grada, ¿no? De la escalera. Tiene, por ejemplo, la cantonera que no ha sido modelada. Es un elemento muy pequeño, pero tiene que ser representada en el modelo. Digo, en el plano. Y también sobre, por ejemplo, el forjado también no ha sido modelado y está siendo representada por un hatch. Entonces, yo me debo asegurar que esta vista nazca del modelo. No todo lo que obtenga el detalle